Muy buenas tardes. Damos inicio a nuestra tercera conferencia ciudadana. Da inicio a esta actividad la directora subrogante Daniela Moraga. Directora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a la tercera conferencia ciudadana de este ciclo 2023 y agradezco a cada una y cada uno de ustedes su asistencia, ya que para nuestra institución es muy importante poder dar a conocer nuestro quehacer a través de estos espacios creados para la ciudadanía. La sesión de hoy, que lleva por título Estadísticas sobre uso del tiempo, importancia y alcances de la medición, estará a cargo de nuestro funcionario Martín Venegas, quien es sociólogo de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como analista socioeconómico en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, también conocida como ENUT. Respecto del tema de esta jornada, les comento que estas estadísticas permiten caracterizar el tiempo destinado por las personas a las distintas actividades de la vida diaria, como el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado y las actividades personales. Para ello, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo recolecta información en los principales centros urbanos de todas las regiones del país. Cabe señalar además que la primera versión de esta encuesta se realizó en el año 2015 y entonces como institución estamos muy alegres de poder aportar nuevamente una versión nacional de este estudio que sin duda es muy útil para distintas políticas públicas, especialmente para el diseño e implementación de políticas de cuidado. Entonces, esperamos que esta actividad sin duda nos ayude a entender mejor de qué se trata esta encuesta y también cuál es el valor que tiene para el sistema estadístico nacional. Ciertamente nuestra actividad está puesta en distintas encuestas continuas y hoy también en la preparación de esta encuesta nacional de uso del tiempo. Pero también quiero contarles que estamos desarrollando otros operativos estadísticos en terreno, como las actividades de preparación del censo de población a través de la actualización precensal o precenso. También estamos ya recolectando datos para la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. También mantenemos la recolección de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes. Y junto a esto estamos también recolectando datos para la encuesta laboral. Entonces, dado esta intensa actividad, estas operaciones que se suman a la producción habitual del instituto año a año, les invito a colaborar con nuestro personal en terreno, especialmente a colaborar entregando su información con total confianza, ya que los datos que las personas y las instituciones nos entregan se encuentran siempre resguardados por el secreto estadístico, que está estipulado en la ley que regula el funcionamiento del instituto, que es la ley 17.374. Además, quisiera contarles que toda la información oficial sobre nuestro quehacer se encuentra disponible a disposición para consulta en nuestro sitio web del INE, ine.gov.cl, y también pueden conocer del quehacer institucional a través de las distintas redes sociales que tenemos como institución y también a través de las redes sociales del Censo de Población y Vivienda 2024. Antes de dar la palabra a Martín, entonces como INE les dejamos a todos y todas invitados a que se inscriban para nuestra siguiente conferencia ciudadana titulada Informalidad Laboral, cómo se mide y principales resultados en Chile, que tendrá lugar el día 24 de agosto próximo. Espero que tengan una muy buena jornada y entonces le doy la palabra a nuestro colega Martín. Muchas gracias, directora, por sus palabras. También le quiero agradecer primero que todo a todas las personas presentes que se interesaron y se hicieron el tiempo para venir justamente a escuchar una conferencia de estadísticas sobre uso del tiempo.
Dicho sea de paso, mi nombre es Martín Venega. Como dijo la directora, soy analista del proyecto de Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. Y hoy día les voy a estar presentando esta conferencia que se titula Estadísticas sobre Uso del Tiempo, Importancia y Alcances de la Medición, la cual está enmarcada en la Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y particularmente en el Departamento de Estadística del Trabajo y el Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo. La presentación que tengo preparada o la forma en la cual me gustaría contarles la historia y la relevancia de la estadística sobre uso del tiempo tiene 3 puntos, o mejor dicho, busca responder 3 preguntas principales que uno se podría hacer respecto a esta estadística. Lo primero es el qué son las estadísticas sobre uso del tiempo. Es decir, es la pregunta por la definición de esta estadística. Lo segundo es por qué son importantes, o sea, la pregunta por la relevancia de estas. Y tercero, les voy a presentar algunas estadísticas sobre uso del tiempo que existen, tanto a nivel regional como las experiencias que han habido a nivel nacional, así como también vamos a terminar viendo en qué se está actualmente con este proyecto, algunas decisiones metodológicas que se han tomado para que estén al tanto sobre lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y qué es lo que se viene un poco más adelante. Entonces, comenzando con la primera pregunta de qué son las estadísticas sobre uso del tiempo, partir diciendo que a grandes rasgos son descripciones cuantitativas de cómo las personas distribuyen su tiempo durante un periodo especificado. Este periodo especificado puede ser, por un lado, un día. Por ejemplo, se les pregunta a las personas qué hicieron, qué actividades realizaron y cuánto tiempo demoraron en un día en particular, o también puede ser una semana. Y así se les va preguntando en torno a las actividades que han realizado. Y además, en esta diapositiva hay 2 ideas clave que me gustaría dejar como planteadas desde un principio porque vamos a ir desarrollando durante el desarrollo de esta conferencia o de esta presentación. La primera es que las estadísticas sobre uso del tiempo son una de las principales fuentes estadísticas para medir algunos tipos de trabajo que han sido definidos en el último tiempo. Y segundo, que también tienen una relevancia en tanto permiten observar la distribución por sexo de los trabajos que son necesarios para la vida en sociedad. Ahora, para generar estadísticas sobre uso del tiempo, es necesario tener alguna herramienta que nos permita justamente generarla. Y estas son las bien llamadas encuestas sobre uso del tiempo, las cuales son la vía más idónea para medir y caracterizar el tiempo de las personas en algún periodo determinado. Y estas tienen un punto importante que es una base sobre cómo es que se está entendiendo el tiempo al hacer estas encuestas. El tiempo se entiende como un recurso escaso y determinado que no se dispone o no se utiliza de la misma manera entre todas las personas, sino que, como bien dice la presentación, se dispone de manera diferenciada por distintas variables sociodemográficas que pueden tener las personas, como por ejemplo el sexo, el nivel socioeconómico, el lugar donde se habita, el nivel educacional, etc. Sin embargo, eso nos lleva a una pregunta que es ¿por qué es que el tiempo no se dispondría de la misma manera entre todas las personas? Y podríamos dar una serie de respuestas aquí, quisiera enfatizar 3. La primera es que, como mencionamos antes, el tiempo, al ser un recurso, este se puede poseer de la misma manera que se puede poseer cualquier otro tipo de recurso económico, social o cultural. Así como uno, por ejemplo, puede poseer cierto dinero o algún otro tipo de bien, el tiempo también se posee en el sentido de que hay personas que pueden tener más tiempo que otros. También hay un componente de elección un poco más individual, en el sentido de que las personas se diferencian en cómo es que utilizan el tiempo. O sea, por ejemplo, para una persona puede ser muy importante el enfocarse y el dedicar cierto tiempo para alguna actividad. Sin embargo, para otra persona, esa misma actividad puede ser de menor relevancia y por ende podría decidir enfocarle o dedicarle menor tiempo. Ahora también está el punto que el tiempo se estructura de manera diferente entre todas las personas. O sea, podríamos pensar en el ejemplo de 2 personas que realicen una serie de actividades similares durante su día, pero la organicen de una forma distinta. O sea, por ejemplo, como dice aquí, alguien podría dedicarse a trabajar de noche y estudiar de día, o por otro lado podría estudiar de día y trabajar de noche.
Ahora, hay un punto importante que hacer cuando hablamos de las estadísticas sobre uso del tiempo y la idea de medir las actividades y el tiempo que se dedica a esta, y es que las encuestas nacionales sobre uso del tiempo generalmente no miden el tiempo que se destina a todas las actividades, porque la gama de posibles actividades humanas que uno podría pensar en realidad podría ser muy grande. O sea, podríamos estar toda una tarde enumerando todas las posibles actividades humanas que existen. Sin embargo, sabemos que hay ciertas actividades cotidianas que son más relevantes en términos de que pueden afectar más la vida de las personas y por ende es más importante conocer si es que están participando en esas actividades y cuánto tiempo están dedicando a esas actividades. Y esas justamente son las actividades cotidianas. Ahora, habiendo visto un poco sobre qué son las estadísticas sobre uso del tiempo, pasemos a ver lo que es la relevancia, la pregunta por la justificación. ¿Por qué sería importante generar este tipo de mediciones? Y aquí, al menos a mí me gusta partir de un argumento bien basal, y es que la forma en la que se distribuye el tiempo puede afectar o influir o incidir la calidad de la vida de las personas. Es decir, el tiempo es un indicador de bienestar en general, el cual su distribución es cierto que tiene un componente de elección individual, es decir, todos nosotros tenemos la decisión de poder distribuir nuestro tiempo en ciertas actividades. Sin embargo, también existen ciertas condiciones económicas y sociales que son muchas veces externas a nosotros y que también pueden influir en que distribuyamos nuestro tiempo de cierta manera. Y como bien dice aquí, estas condiciones económicas y sociales pueden influir en que ciertos subgrupos de la población dediquen más o menos tiempo a algunas actividades en particular. El tema es que históricamente las mujeres se han visto afectadas por una distribución desigual del tiempo, lo cual muchas veces ha ido de la mano con una doble carga de trabajo. Por un lado, el trabajo no remunerado y por otro lado, el trabajo remunerado y por otro lado, el trabajo no remunerado. De hecho, yo diría que no es muy difícil pensar en la experiencia de algún conocido o de algún familiar o incluso quizá alguna de las personas que está viendo esta conferencia, de conocer la situación de alguna mujer que tiene una jornada laboral de 8 a 6, 8 a 5, y que luego debe llegar a la casa a hacer ciertas tareas de crianza, por ejemplo, a hacer tareas domésticas como limpiar la casa o preparar el almuerzo para el día siguiente, ese tipo de tareas. A eso nos referimos cuando hablamos de una doble carga de trabajo, la cual justamente se ha visto respaldada por muchos estudios en la literatura, y de hecho estudios sobre uso del tiempo, que al fin y al cabo lo que han mostrado, lo que han logrado identificar, es que existe una brecha de género en el tiempo que se dedica al trabajo no remunerado en hombres y mujeres. Y es por eso que uno de los principales objetivos de la encuesta sobre uso del tiempo es justamente poder identificar esta brecha de género en lo que respecta al trabajo no remunerado. Ahora, este objetivo que tienen muchas encuestas sobre uso del tiempo de identificar esta brecha de género, de estudiar el fenómeno de las diferencias de género y también de generar estadísticas sobre uso del tiempo, está enmarcado en una serie de compromisos nacionales e internacionales de producción estadística. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a fines del año 70, podemos ver que se llevó a cabo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en 1979, y si bien no hacía un llamado explícito a generar estadísticas de este tipo, sí hacía un primer hincapié en relevar el rol que tenía la mujer en la sociedad. Y de hecho ya en las conferencias de la mujer de la ONU, y particularmente en la plataforma de acción de Beijing en 1995, ya sí aquí se hacía un llamado muy concreto a generar estadísticas que permitieran visibilizar este fenómeno de las diferencias de género en distintos ámbitos y particularmente también en el trabajo no remunerado. Y más concreta aún es que estos esfuerzos por generar este tipo de mediciones también están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una serie de 17 objetivos que que han sido discutidos y coordinados a nivel internacional por distintos países con el fin de poder avanzar hacia un mundo mejor en distintas dimensiones de la vida. Y de hecho una de esas dimensiones, o dicho de otra forma, uno de esos objetivos, es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Y de hecho aquí se va un paso más allá a nivel de especificidad y se solicita a los países que hagan los esfuerzos por generar un indicador o un estadístico en particular, que es el indicador 5.4.1, del cual vamos a hablar más adelante, y este es la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosados por sexo, por edad y por ubicación. Ahora, la experiencia nacional tampoco se ha quedado atrás y han habido algunos compromisos para avanzar en este tipo de mediciones. Por ejemplo, hace unos años existía el compromiso 6.1 del Ministerio de Economía, que llamaba a realizar la segunda ENUT, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, en el año 2015, que sin embargo por contingencia sanitaria es la que actualmente se está realizando el presente año del 2023. Ahora, aparte de todos estos compromisos internacionales y nacionales en temas de promover la generación de estadísticas, también está otro hito muy importante, que es la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la cual es básicamente un grupo de expertos en esta temática que se reúnen a discutir y a estandarizar ciertos aspectos claves de la medición de aspectos relacionados al trabajo. Y aquí justamente también se hace un llamado a poder generar estadísticas de ese tipo y además se hacen discusión y se toman resoluciones respecto a temas conceptuales que han permitido nutrir a la encuesta sobre uso del tiempo. Una de esas discusiones que viene de esta 19ª conferencia es justamente la definición de qué es lo que es el trabajo. Y aquí el trabajo viene de una gran distinción, que es la separación entre lo que es efectivamente el trabajo y por otro lado lo que son las actividades personales. Por un lado, el trabajo es toda actividad productiva, independientemente de si se realiza a cambio de un pago o no. Y aquí hay un criterio que puede facilitar mucho las cosas cuando uno está intentando discernir si cierta actividad es trabajo o no, que es lo que llamamos, y de hecho que esta conferencia llama el criterio de la tercera persona. Que dicho de manera un poco coloquial es que si yo puedo pedirle a alguien que haga esta actividad por mí y obtener el mismo resultado o un resultado similar, entonces estamos hablando de trabajo. Ahora está el tema de que la clasificación de una actividad en trabajo o no trabajo no es estática, sino que hay que analizarla y hay que ver a los sujetos en el contexto en el cual están realizando la actividad. Por ejemplo, aquí pusimos dos ilustraciones que es la misma actividad, solamente que buscamos ilustrar que a la izquierda hay un niño y una niña que están jugando a la pelota con el fin de pasarla bien, es decir, como fin un beneficio personal. En contraste a la derecha, que lo que buscábamos representar era un jugador de fútbol profesional que, a diferencia de estos niños, que su objetivo es pasarla bien al jugar a la pelota, el objetivo de este jugador de fútbol es prestar un servicio, y también un servicio que está siendo, en este caso, remunerado. Entonces, lo importante de esta distinción y de la aplicación del criterio de la tercera persona es tener en cuenta que las actividades personales justamente no pueden delegarse a una tercera persona, ya que su realización tiene como fin un beneficio personal y no la prestación de un servicio o la generación de algún tipo de bienes. Para ilustrar un poco todo lo que he señalado hasta acá, quiero leer este ejemplo que puede ser bastante cotidiano a la vida de muchas personas. Entonces, imaginemos una profesora que realiza un trabajo con una jornada y una duración determinada. Esta profesora tiene una jornada diaria de 8 a 5 fuera de su hogar en un colegio, por el cual recibe un pago. Esto es lo que se conoce en términos conceptuales como el trabajo en la ocupación. Luego, esta misma profesora regresa a su hogar y realiza otras actividades de quehaceres domésticos y cuidar a su hija de 10 años. Por ejemplo, le ayuda con los deberes, le asiste en el baño o cocina el almuerzo para el día siguiente. La temática que queremos enfatizar acá es que estas actividades de quehaceres domésticos o tareas usualmente no serían consideradas como trabajo, ya que no se recibe un pago por ellas, o bien porque se realizan en el hogar y los beneficiados son la propia familia. Sin embargo, bajo las discusiones más recientes respecto a lo que es el trabajo, sí corresponden a lo que se conoce como trabajo no remunerado. Y de eso
de hecho, eso me lleva un poco a ver un poco el rastreo de las definiciones, que a grandes rasgos podemos decir que definiciones anteriores asociaban el concepto de trabajo al de empleo, en tanto lo que se priorizaba era el componente de recibir algún tipo de remuneración. O sea, muchas veces se asociaba a que si se recibe algún tipo de remuneración por esa actividad, entonces es considerado trabajo. Sin embargo, definiciones más actuales, de hecho, justamente la resolución o parte de la resolución de la conferencia, la 19ª conferencia que les comentaba antes, fue un poco definir un poco más concretamente qué era el trabajo y separar las distintas formas que pueden existir de este mismo. Y de hecho, el trabajo no remunerado es justamente una de las posibles formas de trabajo que existen. En tanto, son actividades productivas y se realizan para uso final propio o para terceros, pero por los cuales no se recibe ningún tipo de remuneración. Y esto es lo que comúnmente en el cotidiano conocemos como el trabajo doméstico, como el trabajo de cuidados, la crianza de los niños, o también el trabajo voluntario. Ahora, esquematicemos un poco todo lo que les he comentado hasta ahora respecto a la definición de trabajo, a la separación de actividades productivas no productivas, en base a un marco conceptual que también suele estar a la base de muchas encuestas sobre uso del tiempo, que es el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales, dicho de forma muy breve, es un conjunto normalizado y aceptado de guías o directrices para los países para que puedan generar ciertos indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto o el PIB. Entonces, en el marco de este sistema, se hace esta separación de lo que hablábamos antes, de lo que son, por un lado, las actividades productivas, que pueden estar dentro de la frontera de producción de este sistema de cuentas nacionales o fuera de esta frontera, que básicamente es una forma más técnica de decir que son considerados o no dentro de la contabilidad nacional, como por ejemplo ciertos indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto, o que no son considerados dentro de esa frontera o dentro de esa contabilidad nacional. Por ejemplo, aquí vemos que las actividades que están consideradas dentro de esta frontera, que están consideradas dentro de indicadores como el PIB, son el trabajo en la ocupación, y aquellos que no están considerados dentro de esta contabilidad, pero sí siguen siendo calificados como actividades productivas, son, por ejemplo, el trabajo no remunerado. Y también está, por otro lado, las actividades que no son productivas y que están fuera de la frontera general de la producción, que también es otra forma de decir, un poco más técnico, que no son actividades productivas. Y aquí recordemos la aplicación del criterio de la tercera persona. O sea, estas son actividades que no se podrían delegar a una tercera persona. Ahora, hasta ahora le he presentado, le he conversado mucho respecto al objetivo de poder generar estas estadísticas o poder lograr mediciones sobre el trabajo no remunerado o el tiempo que se dedica al trabajo no remunerado. Sin embargo, también hay otra vereda que busca utilizar estos datos para generar una valorización del trabajo no remunerado. Y dicho de manera muy coloquial, valorizarlo significa cuánto valor en términos de precio le daríamos a una actividad de trabajo no remunerado en el mercado. Por ejemplo, si yo la limpieza que suelo hacer todos los domingos la externalizar a otra persona, ¿cuánto le voy a pagar a esa persona? En términos un poco más técnicos, la valorización del trabajo no remunerado implica considerar el trabajo no remunerado en el sistema de cuentas nacionales, pero a través de una pequeña herramienta que se conocen como cuentas satélites. Las cuentas satélite es una medición complementaria a la contabilidad nacional y permite, como bien dice aquí, visibilizar la relevancia de algunos sectores de la economía, como por ejemplo la educación, la salud o el trabajo no remunerado. Entonces, es como una forma de considerar o ver cuánto aportaría este tipo de sectores a la economía si es que se consideraran en la contabilidad nacional. En Chile existen algunos ejercicios de valorización económica, de hecho existen 3 ejercicios de valorización económica del trabajo no remunerado propiamente tal, solo que al no ser oficiales no corresponden a cuentas satélites propiamente tal.
pero sí permiten avanzar un poco en conocer cuánto es que este sector de la economía, como lo es el trabajo no remunerado, impactaría o aportaría a los indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay algo interesante y es que a nivel regional existen 10 países que han hecho este tipo de ejercicios de valorización del trabajo no remunerado y 5 de ellos que han considerado esos ejercicios como una contabilidad oficial, o sea, como una cuenta satélite oficial. Entonces, lo interesante de esto, y particularmente de esta ilustración, es que, por un lado, tenemos que hay mucha gente, muchos países interesados en utilizar estas estadísticas para conocer cuánto o en cómo podríamos valorizar el trabajo no remunerado, pero también hay otro punto importante y muy interesante, y es el resultado que nos dan estas valorizaciones. O sea, por ejemplo, si vemos en general todos los resultados que nos dan cada país, podemos decir que el aporte económico del trabajo no remunerado equivale aproximadamente a un 20% del PIB, lo cual puede variar por país, pero si generamos un promedio es como un 20% del PIB. Y lo más interesante es que las mujeres hacen un 70% de este aporte. Entonces, es un resultado bastante interesante y que amerita más discusión. Entonces, para terminar con una síntesis de lo que le he comentado respecto a la justificación o la pregunta del por qué es necesario hacer estadísticas sobre uso del tiempo, partimos de la base del argumento de que el tiempo es un indicador de la calidad de vida y del bienestar en general de las personas. También vimos que existen ciertas brechas de género en lo que respecta al trabajo no remunerado y al tiempo que se dedica a este, lo cual muchas veces va de la mano con una sobrecarga de trabajo en mujeres. También vimos que hay un marco institucional, ciertos compromisos internacionales y nacionales que van en la línea de poder visibilizar estas brechas de género y también valorizar el trabajo no remunerado. También vimos que hay un fuerte desarrollo de un marco conceptual, por un lado la Conferencia Estadística del Trabajo, por otro lado el Sistema de Cuentas Nacionales, que busca entender las labores domésticas y de cuidado justamente como trabajo, como una actividad productiva. Y también, por último, vemos que hay muchos ejercicios de valorización económica del trabajo no remunerado, es decir, un uso concreto y muy práctico de estos datos para ver cuánto aportaría este sector a la economía de cada país. Entonces, habiendo visto lo que refiere a la pregunta por la definición y la pregunta por la justificación, hagamos un panorama, un paneo general respecto a las estadísticas sobre uso del tiempo que existen actualmente. Lo primero es que las estadísticas sobre uso del tiempo no son algo tan nuevo en realidad, sino que viene desde el siglo pasado. Desde aproximadamente 1966 se registra la primera medición sobre uso del tiempo. Y de hecho, a nivel mundial, entre 1966 y el 2015, más de 85 países han implementado encuestas sobre uso del tiempo. Y si vemos la imagen que está a la derecha, son todos los países que están enmarcados que tienen rellenado algún tipo de azul. Las tonalidades de azul van variando de acuerdo a cuándo se hizo la primera medición. De todos modos, esto es solo una imagen, es un pantallazo, pero si quieren verlo un poco más en detalle, pueden entrar al link que está acá abajo en la fuente, lo vamos a dejar en la diapositiva, porque lo interesante es que este es un mapa interactivo y pueden ir viendo con más detalle los países que han hecho encuestas sobre uso del tiempo, cuántas y en qué años. Ahora, en cuanto a cómo es el estado del arte de esta estadística sobre uso del tiempo en la región, vemos que hay 23 países que han generado al menos una medición sobre uso del tiempo, y este mapa muestra las primeras mediciones. En la región, los primeros países que generaron mediciones sobre uso del tiempo fueron, por un lado, Cuba, por otro lado, República Dominicana y también Nicaragua. Y también hay algunos países que con el paso del tiempo se han ido incorporando a esta iniciativa de poder generar estadísticas sobre uso del tiempo. Por ejemplo, el caso de Chile, que la primera experiencia fue el año
2007-2008 con una encuesta experimental de uso del tiempo que se hizo en la zona del Gran Santiago, pero también hay muchos otros países que se han ido incorporando, por ejemplo, Uruguay el 2007, Paraguay el 2016, Venezuela 2008, Granada 2021. De hecho, Granada, Jamaica y Paraguay son los últimos países que han generado su primera medición. Sin embargo, estos países no se han quedado solamente con la primera medición, sino que también han ido generando más mediciones en la mayoría de estos países. De hecho, vemos que la última medición oficial de Chile fue el año 2015, pero también vemos otros casos como los de Argentina, que su prueba piloto fue el año 2019 y de hecho luego publicaron la versión oficial en 2022. Vemos el caso de Paraguay, 2016, Uruguay, 2013, República Dominicana 2016, Honduras 2009. Entonces, a lo que voy con esto es que en realidad ha sido como una iniciativa el hecho de poder generar estas estadísticas que no se ha detenido. Es decir, muchos países siguen incorporándose y siguen generando nuevas mediciones para mantener actualizados estos datos y también ver cómo va cambiando este fenómeno a través del tiempo. Ahora, otro punto de esta imagen, de este mapita, es que nos muestra con qué instrumentos se recolectaron estos datos, que ya vamos a hablar un poco más de eso en la parte más metodológica, pero es básicamente la diferencia de si se utiliza un diario o un cuestionario, o también se le dice como listado de actividades. Solamente para tener el panorama, vemos que la mayoría de los países en la región utilizan un listado de actividades. Ya vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Ahora, la mayoría de estos países también han podido avanzar y han tenido la oportunidad de generar el indicador del que les hablé en un principio, que era el indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recordemos era el porcentaje de un día, el porcentaje de tiempo de un día que se le dedica a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados según sexo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este indicador en 18 países de la región, es decir, hay 18 países que han avanzado en la comparabilidad y poder generar este indicador. Y vemos, por ejemplo, veamos el caso de Chile, que en el caso de Chile, con la medición del 2015, vemos que un 24,7% del Día de las Mujeres está dedicado al trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, en contraste a un 10,8% del Día de los Hombres que dedican a este tipo de trabajos. Lo interesante es que esta tendencia en realidad se repite en todos los países de la región que cuentan actualmente con este indicador. De hecho, vemos que hay casos en los que el porcentaje de tiempo que dedican las mujeres en comparación a los hombres es el doble, es el triple, el cuádruple. Incluso vemos algunos casos como el de Guatemala, en su medición del 2017, que el porcentaje de tiempo que dedican las mujeres en comparación a los hombres es casi 6 veces más. De hecho, es 6 veces más, un poco más. Entonces, habiendo visto un poco el panorama regional, pasemos ahora a ver a las experiencias nacionales y no podemos sino partir con los resultados de la ENU 2015, que ha sido la primera medición oficial. Recordemos que la del 2007 fue una medición experimental. Y aquí me gustaría partir comentándoles que existen muchos documentos publicados de esta experiencia, de este proyecto, del año 2015. De hecho, todo está de libre descarga, tanto los formularios como el documento principal de resultados, algunas síntesis de resultados que se hicieron respecto a algunas temáticas en particulares, como por ejemplo el trabajo o las actividades personales. También está el manual de trabajo de campo, documento metodológico y el manual de usuario. Todo esto está en esta link que está acá abajo donde dice fuente, que aquí pueden entrar y les va a aparecer la imagen que está a la derecha, donde pueden ver todo lo que les acabo de mencionar e incluso un poco más. Vemos que también está la oferta de los cuadros estadísticos de los indicadores principales, o también están las bases de datos en distintos formatos para descargar. También están los metadatos y, como dije, solo como para
reenfocar la idea es que todo esto está de libre descarga, o sea, ustedes pueden llegar y descargar los documentos, leerlos, bajar las bases de datos, hacer sus propios análisis y hacer sus propias preguntas de investigación con los datos de la ENUD 2015. Veamos algunos resultados o algunos análisis que se hicieron con la ENUD 2015. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico que es el tiempo promedio que se dedica al trabajo de cuidados no remunerados en particular, según sexo y etapa del ciclo de vida del hogar en un día tipo. El ciclo de vida del hogar es básicamente como una clasificación de los hogares respecto a la presencia de niños o niñas y la edad de esos niños o niñas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí a la izquierda del gráfico hogares que son no familiares, hogares que son una pareja joven sin hijos, hogares que ya corresponden en una etapa de inicio de familia, expansión, que es cuando llegan niños o niñas al hogar y tienen cierta edad, son más jóvenes. Luego momentos de consolidación donde ya van creciendo y luego desmembramiento cuando los niños y niñas dejan el hogar. Y el bien conocido nido vacío donde ya los hijos, hijas, los niños, niñas han dejado el hogar. Entonces aquí lo interesante es que primero las barras azules representan a las mujeres, las barras verdes representan a los hombres. Y vemos que en general existe una diferencia en la dedicación de tiempo al cuidado en todas las etapas del ciclo del hogar. Solamente que en las etapas donde más se requiere el hecho del trabajo de cuidados es cuando más se ve esta diferencia de que las mujeres dedican más que los hombres. Sabemos que el inicio de la familia, que es cuando hay niños o niñas de 0 a 5 años, y la expansión, que es cuando hay niños o niñas de 6 a 12 años, vemos una diferencia de casi el doble en términos de cuánto dedican las mujeres en comparación a los hombres. Ahora también, la NUT 2015 no pasó desapercibida, sino que fue portada de muchos títulos de la prensa, y de hecho aquí solo ponemos de ejemplo algunos de estos títulos. En general, la mayoría aludía al resultado principal, solo que escrito de maneras distintas. Por ejemplo, el primero nos dice que las mujeres dedican diariamente 3,21 horas más al trabajo no remunerado y 0,49 horas menos a actividades de ocio y vida social. El otro nos dice que las mujeres dedican 3 horas más que los hombres a trabajos del hogar. Y así en general fueron los enunciados, quizás algunos tomaban algunos resultados en particular, pero en general fueron de este tipo. Pero lo interesante de esto es que, si bien podríamos pensar que este resultado es algo como muy intuitivo, es decir, es muy probable que en nuestra experiencia de vida o en su experiencia de vida hayan notado que alguna vez se da esta tendencia en la distribución del tiempo a las tareas del hogar. Sin embargo, lo interesante y lo importante es que ahora tenemos, con este tipo de estudio, con este tipo de estadística, tenemos una medición, una base empírica para argumentar que esto efectivamente ocurre y además poder cuantificar cuánto es la diferencia, que en este caso son aproximadamente 3 horas. Entonces, eso es súper potente en términos de poder hacer algo al respecto, es decir, generar política pública, generar programas que vayan en línea de apoyar a estas personas, en este caso a mujeres que se ven sobrecargadas muchas veces por este tipo de trabajo. Y de hecho, en Chile hay una serie de programas y una serie de campañas que han utilizado los datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, como por ejemplo el programa Mujeres Jefas de Hogar, el programa Mujer Emprende, el programa de 4 a 7. En general todos tienen que ver con poder apoyar a las mujeres en cierta dimensión de la vida para poder conciliar un poco el trabajo no remunerado y que tengan mayores oportunidades para desempeñarse en el mercado laboral. También se han utilizado estos datos para campañas, por ejemplo, comunicacionales, una que ocurrió en 2018-2019, sobre tiempos de trabajo doméstico, es decir, decía el llamado a que ojalá en estos tiempos de fiesta se compartiera el tiempo entre hombres y mujeres que dedicaban a este tipo de trabajo. Y también ha sido antecedentes de distintos proyectos de ley, como por ejemplo la Sala Cuna Universal o corresponsabilidad parental. Y de hecho actualmente se espera que la NUT 2023, de la cual ya les voy a hablar,
sea un antecedente principal del proyecto que se está organizando y llevando a cabo de parte de las autoridades gubernamentales, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, pasemos a ver lo que es la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en su segunda versión, es decir, en su versión 2023. Aquí tenemos una ficha técnica bastante preliminar, pero que nos muestra algunos aspectos importantes. Por ejemplo, que el objetivo general es medir el tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados de las mujeres y hombres de 12 años y más de las principales zonas urbanas de Chile. La población objetivo son justamente estas personas de 12 años y más que residen en viviendas particulares ocupadas en Chile. Y también que nosotros tenemos dos cuestionarios, que por un lado el cuestionario del hogar, por otro lado el cuestionario sobre uso del tiempo, cada uno con su informante respectivo. Y también que el régimen de visita que tienen este estudio es que se suele visitar el hogar varias veces hasta que se logre entrevistar a todos los integrantes con un tope de 14 días. Ahora ya sí nos metemos un poco en aspecto un poco más metodológico para que vayan conociendo. Los indicadores principales de este estudio son, los principales son dos. Por un lado, la tasa de participación, que es el porcentaje de personas que realizaron una determinada actividad, por ejemplo, lavar la loza, respecto al total de personas que se les consultó si hacían esa actividad. Por ejemplo, sería todo el número de personas que dijeron que sí lavaban la loza, dividido todas las personas que se les preguntó si es que lavaban la loza. También tenemos otro indicador muy importante, que de hecho ya hemos mostrado un poco, que es el tiempo promedio en participante, y este es la suma de tiempos que se dedica a determinada actividad, dividido el número de personas que participaron de la actividad. O sea, por ejemplo, en el caso de lavar la loza, sería la suma de quien señaló 2 horas, de quien señaló 4, de quien señaló media, y así hasta dividirlo por el número de personas que efectivamente hacían esa actividad. Y solo por dar un ejemplo, aquí tenemos estos indicadores principales como en acción. Este es un gráfico de los resultados de la NUT 2015, donde vemos que los cuadritos representan las tasas de participación, es decir, estos son el porcentaje de personas que realizaron al menos una actividad de trabajo no remunerado durante un día tipo. Y también vemos que está diferenciado por hombres y mujeres. Y en las barritas vemos el tiempo promedio que dedicaron las personas al trabajo no remunerado en un día tipo. Vemos el total, que es 4,42 horas promedio en un día, que se dedica al tiempo de trabajo, perdón, que se dedica al trabajo no remunerado. Y vemos la separación, la diferenciación por sexo, que es que las mujeres dedican 5,89 horas al trabajo no remunerado en un día tipo, y los hombres 2,64 horas promedio al trabajo de no remunerado en un día tipo. Entonces, vayamos terminando esta conferencia, esta presentación, con algunos aspectos metodológicos que son bien particulares de diseñar una encuesta sobre uso del tiempo. Y de hecho, cuando nosotros como equipo técnico nos vimos enfrentados a la tarea de actualizar el diseño de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, nos vimos nos enfrentamos a distintas decisiones metodológicas que muchas veces están esquematizadas en la literatura, y diríamos que las principales 4 decisiones que al menos yo quiero comunicar aquí son estas 4, que refieren por un lado al instrumento que se utiliza para hacer la encuesta, por otro lado al modo de recolección de los datos, por otro lado a los mecanismos de recolección de los datos, y por otro lado al periodo de referencia. Esto lo voy a dejar aquí, esta diapositiva, por si a alguien le interesa profundizar después, o por todas las posibles opciones que teníamos, pero en realidad me gustaría terminar comentándoles como cuáles son las decisiones que nosotros como equipo técnico desde la institución tomamos. Primero, que el instrumento de recolección de datos fue el listado de actividades, que ya voy a explicar qué es. El modo de recolección de datos fue la presencial. El mecanismo de recolección de los datos fueron dispositivos móviles. Y el periodo de referencia es el día. Entonces veamos brevemente cada uno de estos. Por ejemplo, en la literatura existe una discusión sobre cuál es el instrumento de recolección de datos que se va a usar para levantar estadísticas sobre uso del tiempo. Y estos generalmente se pueden dividir en dos, que son por un lado los diarios y por otro lado el listado de actividades.
Los diarios, piénsenlo literalmente como un cuaderno en blanco que tiene como tramificadas las horas del día, por ejemplo, de 1 a 1:30, de 1:30 a 2, de 2:30 a 3, así, y las personas tienen la libertad de poder ir registrando todo lo que hicieron en un día o en una semana, y también señalando alguna información adicional, por ejemplo, con quién estaban o si estaban haciendo algo en paralelo, y así. Es decir, depende de la persona lo que va registrando. Por otro lado, los listados de actividades son justamente eso, un listado de actividades que está predefinido y se le pregunta a la persona, al informante, si es que una a una hizo cierta actividad y si es que la hizo, cuánto tiempo demoró en ella. Esta discusión entre el diario y el listado de actividades generalmente refiere a una discusión entre la heterogeneidad que nos da un diario, porque recordemos que como es un diario en blanco en la mayoría de los casos, las personas pueden registrar lo que efectivamente hicieron durante un día, en contraste a la predefinición que entrega un listado de actividades, que básicamente es preguntarle directamente a la persona si hizo algo o no, y nosotros podemos enfocar qué actividades queremos preguntarle. Y justamente en la NOT 2023 utilizamos un listado de actividades, principalmente por esa ventaja que tenemos de predefinir ciertas actividades. Y aquí pasa mucho, lo ha mostrado la experiencia internacional, que ciertas actividades de trabajo no remunerado como los cuidados son tan naturales de parte de las personas que muchas veces en los diarios no son registradas o no son reportadas, ya sea porque no consideran que les toma mucho tiempo o porque no consideran que como que vale la pena señalarla. Sin embargo, nosotros sabemos que es una actividad muy importante y que queremos conocer cuánto tiempo dedica la población a ella, y esa es una de las razones principales por las cuales utilizamos listado de actividades. Ahora, respecto al modo y mecanismos de la recolección, hay que decir muy simplemente que la NUT 2023 se va a hacer de forma presencial, es decir, cara a cara. O sea, van a ir encuestadores y encuestadoras a los hogares de las personas a aplicarles un formulario. Solo que en este caso los formularios van a ser en dispositivos móviles, en este caso van a ser tablets, a partir de una plataforma que se llama Survey Solutions. La pueden buscar si quieren, después podemos conversar respecto a ella. Pero la gracia de utilizar estos mecanismos digitales es que permite optimizar muchos procesos que antes con formularios físicos eran más complejos, o también mejorar el control de la calidad de información al tener más validaciones, más control de si lo que se está registrando es correcto, etc. De todos modos, existen cuestionarios en formato físico para algunas situaciones excepcionales durante el terreno, así que también podrían llegar a ser encuestados con un formulario físico, que son justamente los que están aquí a la derecha en la presentación. Ahora, para comentarles un poco de qué trata cada formulario, por un lado tenemos el cuestionario del hogar, que justamente busca caracterizar al hogar y a las personas que forman parte de él en términos de sexo, edad, ocupación y otro tipo de cosas, y se aplica a un informante idóneo de 18 años o más, y en realidad es bien importante porque aquí está la información que después permite hacer ciertos indicadores con el tiempo. O sea, por ejemplo, el indicador principal de el tiempo promedio por sexo, la información del sexo se recopila en este formulario. Entonces, es una de las tantas razones por las cuales es importante que se responda a cabalidad. Y por otro lado, tenemos el cuestionario sobre uso del tiempo, que muchas veces le denominamos CUT, que este ya es básicamente el listado de actividades del cual les estaba comentando hace un rato. O sea, este cuestionario es totalmente una lista de ciertas actividades, donde se les va a preguntar a las personas que sean informantes si es que la realizaron en cierto día, y si es que la realizaron, cuánto tiempo les tomó hacerlo, les tomó esa actividad. Es importante señalar que al interior del hogar deben responder el CUT, el cuestionario sobre uso del tiempo, todas las personas de 12 años o más. Es decir, cualquier persona que cumpla con este criterio de 12 años o más debe ser encuestada y se le debe aplicar este cuestionario. Y aquí, como solo para esquematizar, tenemos un ejemplo de un hogar con 3 integrantes, que sería Ignacio, María y Tomás. Ignacio 11 años, María 40 y Tomás 20 años. Y vemos que, por ejemplo, Ignacio no tiene la edad suficiente para participar del estudio, ya que tiene menos de 12 años. María es informante idóneo y responde ambos cuestionarios, es decir, respondió el cuestionario del hogar y el cuestionario sobre uso del tiempo.
Y también tenemos a Tomás, que responde solamente el cuestionario sobre uso del tiempo, ya que María ya respondió el cuestionario sobre el hogar. Y aquí, para ir terminando con los temas metodológicos, también hay una pregunta respecto a cuál va a ser el periodo de referencia por el cual se van a hacer las preguntas. Y básicamente el periodo de referencia refiere a en base a qué lapso de tiempo yo estoy preguntando si las personas hacen cierta actividad o no. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien si lavó la loza durante un día en particular o durante una semana. Por ejemplo, es distinto preguntar, ¿usted lavó la loza la semana pasada a usted lavó la loza el día de ayer? ¿Y cuánto tiempo dedicó a lavar la loza durante una semana y lavar la loza durante un día en particular? En el caso de la NOT 2023, nosotros utilizamos el día y particularmente usamos 2 días, uno de semana y otro de fin de semana, porque sabemos que las actividades que se hagan y los tiempos dedicados a cada una pueden ser muy distintos en un día de semana y uno de fin de semana. Y también nosotros tenemos algo que se llaman los días asignados, que, es decir, nosotros asignamos estos días en el sentido de que a toda la cantidad de posibles viviendas que vamos a encuestar, le asignamos una proporción equitativa de cada día, y con eso me refiero a que los, los días por los cuales se puede hacer la encuesta, no haya más de uno que de otro. Por ejemplo, que haya la misma cantidad de lunes, que haya la misma cantidad de martes, que haya la misma cantidad de miércoles, que haya la misma cantidad de jueves, y así para no inducir ningún tipo de error en la estimación de los tiempos. Y por último, comentarles como en qué ha estado el proyecto durante el año pasado, en qué está actualmente y hacia dónde va. El año 2022 el proyecto estuvo enmarcado en lo que es la actualización de los diseños, la construcción de los cuestionarios, algunos planes de procesamiento de datos, planes de análisis, lo cual también fue de la mano con algunas discusiones con interesados en los datos, expertos. De hecho, aquí se llevó a cabo, fue un gran antecedente en la mesa interministerial que se hizo para generar los instrumentos. En el año 2023, hemos estado dedicados más que nada a la recolección de los datos. Por ejemplo, durante el inicio de este año tuvimos la prueba piloto, donde pudimos poner a prueba algunos aspectos importantes del estudio, como el cuestionario o como algunos planes de análisis que teníamos. Y actualmente estamos justamente en base a estos antecedentes actualizando distintas partes del proyecto en base a lo que aprendimos de la prueba piloto, para que luego podamos aplicar la versión oficial de esta encuesta entre septiembre y diciembre del presente año. Y por último, el año 2024, ya habiendo realizado la recolección oficial, se va a estar más que nada dedicado o enfocado en el equipo en temas más técnicos como el procesamiento y análisis de los datos, para dejar los datos con la mayor rigurosidad y calidad posible para que luego, durante el 2024, puedan ser publicados y difundidos los resultados. Entonces, esa ha sido mi presentación respecto a la estadística sobre uso del tiempo. Le agradezco mucho su atención, espero que hayan aprendido mucho respecto a esto, que les haya gustado y quedo atento a cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Martín, por tu presentación muy clara. Vamos a dar un espacio para preguntas. Vamos a contestar una que tiene que ver sobre la disponibilidad de esta presentación, y el video va a estar disponible a partir de mañana en el sitio de Conferencias Ciudadanas, que el link que acabo de publicar a continuación. Para contestar las preguntas, nos va a acompañar también Carla Arellano, quien es la jefa del Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo. Así que ambos van a comenzar a responder algunas preguntas que empiezan a aparecer en el chat. La primera pregunta, Martín y Carla, tiene que ver con: ¿la ENUD se levanta la información relacionada al tiempo de viajes? Si es así, ¿cómo se comparan con los resultados de la encuesta origen-destino? ¿Son comparables? Esa es la primera pregunta. Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. Sí, justamente en la encuesta, la segunda versión de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, hay medición sobre los transportes, considerando que es una dimensión muy importante a la cual las personas le dedican tiempo
a las actividades del día a día. Y de hecho están separadas, o sea, si es que alguien de acá, de las personas que está presente, participó en la piloto, pudieron ver que muchas veces preguntábamos si cuánto tiempo se demoraron en ir a su trabajo, en qué medio de transporte fueron, después también cuánto tiempo se demoraron en volver y todo ese tipo de preguntas más detalladas. Entonces, sí hay una serie de baterías asociadas a la medición de los transportes. No manejo mucho en detalle las preguntas de origen y destino, la he escuchado, no sé si Carla ahí me podrá complementar, pero entiendo que es una metodología un poco distinta. No estoy seguro si son Sí, bueno, comparables. hola, buenas tardes. Efectivamente, la encuesta de origen-destino está enfocada netamente en dicho fenómeno, entonces tiene un nivel de desagregación y especificidad que es mayor al que abarcamos efectivamente en la encuesta nacional sobre uso del tiempo. Tenemos consideradas dimensiones que incluyen la medición de los tiempos de traslado para las actividades principales. Bueno, y de hecho, en el contexto de la actualización del diseño de cuestionario, nosotros contamos con la asesoría del Ministerio de Transporte a través del equipo que está a cargo de esta encuesta. Así que, si bien no son comparables, pudimos aprender de la experiencia de este instrumento para poder mejorar nuestro propio cuestionario. Gracias, Carla y Martín. Otra pregunta, ¿cómo se consideran actividades que pueden ser realizadas de forma simultánea? Por ejemplo, trabajo desde la casa y cuidado de menores o viajar y estudiar a la vez. Súper, esa también es una muy buena pregunta. De hecho, es uno de los principales desafíos, no solo de nosotros, como Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en Chile, sino que en todo el mundo. O sea, es uno de los principales problemas o desafíos, como dije antes, que tiene la encuesta. Y al menos nosotros hemos abordado esta situación, también quienes hayan participado del piloto como informantes lo habrán notado, es que tenemos un módulo exclusivo dedicado a actividades simultáneas. Es decir, nosotros tenemos una lista de actividades en donde les preguntamos a las personas si la hicieron o no en relación o al mismo tiempo que otra actividad. También cuánto tiempo dedicaron en total a ambas y a cuál le prestaron mayor atención. Entonces, es una propuesta bastante innovadora. De hecho, generalmente el tema de medir simultaneidad con listado de actividades es muy difícil porque en contraste a los diarios, las personas pueden señalar como de primera fuente que estaban haciendo algo, como algo al mismo tiempo. Sin embargo, en los listados tenemos que como atribuirle eso al recuerdo y es bastante difícil. Entonces tenemos, como para resumir, este módulo que busca poner como en comparativa que las personas nos digan dos actividades en concreto, cuánto tiempo demoraron en ambas y a cuál le dedicaron mayor atención. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuánto es el tiempo promedio que debería durar la aplicación de la encuesta para una familia de 3 integrantes? Si tienen ese cálculo. No tengo ese dato a mano, así como oficial o como interno, como un indicador, pero sí comentar que la encuesta puede variar mucho en términos de tiempo en base a las características de las personas que están dentro de ese hogar. Porque hay mucho, por ejemplo, hay todo un módulo asociado a los cuidados de una persona. Entonces, por ejemplo, en hogares por ejemplo, en hogares de una persona, por dar un ejemplo, no hay a nadie a quien cuidar. Entonces, ahí el tiempo de las encuestas se reduce considerablemente. Quizás solo para dar un dato que tengo en mi cabeza, que nosotros también estamos haciendo pruebas personales, estamos probando cuánto funcionan los cuestionarios. En general, en la piloto, en promedio, los cuestionarios duran media hora aproximadamente, media hora, 35 minutos. Pero habría que entrar a ver como algunas características particulares del hogar. Perfecto. Aquí hay una pregunta que se repite. ¿Por qué se aplica la encuesta a niños desde 12 años y no mayores? No sé, Carla, ¿quisieras responder esa pregunta? Sí, bueno,
En términos generales, respecto a la recomendación y experiencia internacional, la edad que se fija para la población objetivo del estudio es bastante variada. En términos de la definición que nosotros tomamos, tiene que ver con las definiciones de la niñez, en verdad, y con el ciclo de vida que parte con los 12 años en general, la capacidad de respuesta que hay para los niños de esta edad. Tenemos la experiencia del 2015 y también tenemos la experiencia de la prueba piloto, donde observamos que no existe ningún problema en términos cognitivos y de comprensión o de interferencia para poder aplicar efectivamente los cuestionarios a los niños y niñas de 12 años o más. Entonces, de paso, todas aquellas preguntas que tienen que ver con ocupación excluyen a los niños de 12 a 15 años porque esto solo considera la población de 15 años o más, que podría ser el módulo más problemático, por ejemplo. Perfecto, gracias Carla. ¿El diseño muestral va a permitir desagregación comunal? Me imagino que de los resultados. Hasta donde yo sé, me podrá complementar Carla, pero no, es solo hasta nivel regional y por sexo. Sí, efectivamente, el diseño muestral de la encuesta en la actualidad considera que los indicadores principales tengan una desagregación de nacional sexo y regional sexo, no a nivel comunal. Y dicho sea de paso, recordar que la encuesta solo tiene una cobertura urbana. Gracias. Acá tengo una pregunta bien larga, así que esa la vamos a anotar y se la vamos a responder porque tiene demasiados tópicos, así que ahí a Carla Fuentes que nos mande su correo para que le mandemos la respuesta en forma más específica porque tiene varios tópicos. Juan Cortés nos pregunta, estuve revisando el ENUD 2015, la actividad 033, confeccionar, tejer, reparar. Esta es bastante más específica, así que Juan nos mandó el correo, así que también se la vamos a responder. A lo mejor nos podrías contar un poco más, Martín, para ir cerrando, que nos preguntan por el software que se va a utilizar para la aplicación de esta encuesta, el Service Solution, creo que fue lo que nombraste. No sé si nos puedes Sí, mencionar un poco de por qué se elige este sistema y nos dicen qué diferencia tiene con Google Form. Me imagino que bastante más, así que podría sí, especificar el uso del software. sí, por supuesto. De hecho, para partir es un software muy útil. Es una plataforma de encuestas, así como es como, claro, como Google Forms y como muchas otras plataformas de encuestas que hay para hacer encuestas en formato digital, pero tiene una principal diferencia y es que fue creado por el Banco Mundial para aplicar encuestas en múltiples países como una herramienta que entrega el Banco Mundial para que se hagan encuestas. Y tiene dos características principales que al menos yo destaco mucho, que por un lado es gratis, es decir, no implica un mayor recurso. Y segundo, que las encuestas se pueden hacer de manera offline, o sea, sin internet, lo cual es muy importante cuando se está encuestando en lugares quizás de difícil acceso o con poco internet. Entonces, las personas encuestadoras tienen ahí directamente como el cuestionario para llegar y aplicar. Y también en comparación a Google Forms, tiene mucho más como capacidad de ajustarlo a lo que el proyecto requiere, es mucho más específico. De hecho, se pueden programar ciertas validaciones, ciertas condiciones habilitantes y funciona mucho más fluido que Google Forms. Super, muchas gracias. Bueno, ya estamos en el tiempo. Agradecemos a Martín por su exposición. Tenemos algunas preguntas, pero están con correo que son mucho más específicas, con harto detalle, así que la vamos a responder en más detalle a cada uno de los que nos mandaron esa pregunta. Así que muchas gracias, que tengan muy buena tarde, y Martín y al equipo de Carla, muchas gracias por esta exposición. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.